En los campos polvorientos de una tierra extraña, bajo un cielo que parecía haberse olvidado de ella, una mujer joven tomó la decisión más radical que un ser humano puede tomar: renunciar a todo lo que conocía, su tierra, su familia, sus dioses, su identidad, para seguir a una anciana quebrantada que no tenía nada que ofrecerle. No lo hizo por obligación. No lo hizo por interés. Lo hizo por una lealtad tan absoluta, tan desconcertante y tan sobrehumana que los siglos no han logrado explicarla del todo. Su nombre era Ruth, era moabita, era extranjera, y sin saberlo, cargaba en su vientre el destino de toda una nación. Lo que ningún historiador hubiera predicho, lo que ningún sacerdote de Israel hubiera imaginado, es que aquella mujer, nacida en el pueblo equivocado, en el momento equivocado, en las circunstancias más devastadoras, se convertiría en el eslabón humano más extraordinario entre la promesa y su cumplimiento. Porque de su linaje nacería David, el rey más grande de Israel. Y de ese mismo linaje, siglos después, nacería en un pesebre de Belén aquel a quien millones llaman el Salvador del mundo. Una mujer sin tierra ni herencia. Y sin embargo, el hilo invisible de la providencia divina pasó exactamente por sus manos. ¿Qué haría falta para que un ser humano renunciara voluntariamente a su patria, a su familia y a sus dioses, sin ninguna garantía de recibir algo a cambio? Es una pregunta que la mayoría de nosotros jamás tendremos que responder. Pero hace más de 3000 años, en las tierras áridas que bordean el Mar Muerto, una mujer joven se enfrentó exactamente a ese dilema. Y su respuesta cambió para siempre el curso de la historia sagrada. Para entender la grandeza de lo que Ruth hizo, primero debemos comprender el mundo en que vivía. Estamos en los días en que los jueces gobernaban a Israel. Un periodo marcado por la inestabilidad, la idolatría y la violencia cíclica que el libro de Jueces describe con brutal honestidad. Era una época en la que, según el texto sagrado, cada hombre hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos, y las consecuencias de ese abandono espiritual se sentían en cada rincón de la tierra prometida. Fue en ese contexto de turbulencia espiritual y social cuando una hambruna severa azotó la tierra de Judá. No era simplemente la escasez de lluvia o la falla de una cosecha. En la cosmovisión bíblica, el hambre en la tierra prometida era señal de una ruptura profunda entre el pueblo y su Dios. Una advertencia solemne grabada en el silencio de los campos vacíos. Un hombre llamado Elimelec, oriundo de Belén de Judá, tomó una decisión que en su momento debió parecer práctica y necesaria: emigrar con su familia a Moab, la nación vecina al oriente del río Jordán. Junto a él viajaron su esposa Noemí y sus 2 hijos, Maglón y Kelión. Era un éxodo menor, íntimo y familiar, pero cargado de una profundidad que solo el tiempo revelaría. Moab era una tierra extraña para un israelita. Los moabitas descendían de Lot, el sobrino de Abraham, y aunque compartían una historia antigua con Israel, eran considerados un pueblo ajeno al pacto, separados de las promesas que Dios había hecho al pueblo elegido. La ley mosaica incluso estipulaba, en Deuteronomio 23, versículo 3, que ningún moabita podría entrar en la congregación del Señor hasta la 10ª generación. Eran vecinos conocidos, pero espiritualmente distantes. El tiempo pasó en esa tierra extranjera. Elimelec murió allí, y Noemí quedó viuda en un país ajeno con 2 hijos jóvenes. Los 2 hijos, Malón y Kelión,
se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Durante aproximadamente 10 años, aquella familia mixta convivió en Moab, construyendo una vida en el margen, entre dos mundos y dos tradiciones. Pero entonces ocurrió lo que ninguna madre debería sobrevivir. Murieron también Mahlón y Kelión, dejando a 3 mujeres viudas, solas y sin el sostén económico y social que en aquella cultura solo un hombre podía proveer. La situación de Noemí era desesperada. Era anciana, forastera, sin hijos varones y sin herencia en tierra extranjera. En el mundo del antiguo Medio Oriente, eso equivalía a una sentencia de invisibilidad social. Sin embargo, cuando llegaron noticias de que el Señor había visitado a su pueblo y dado pan a la tierra de Judá, Noemí tomó la decisión de regresar a su hogar. Así lo relata el primer capítulo del libro de Ruth, versículo 6. Ella se levantó con sus nueras para volverse de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Era el primer movimiento de una providencia que aún no se revelaba del todo. Fue en ese camino polvoriento de regreso donde ocurrió el momento más emotivo y más teológicamente cargado de toda la historia. Noemí, consciente de que no tenía nada que ofrecer a sus nueras, las liberó de toda obligación. Con palabras llenas de dolor y de una generosidad desgarradora, les pidió que regresaran cada una a la casa de su madre, que buscaran nuevo marido, que vivieran sus propias vidas. Orfa lloró, abrazó a su suegra y se fue. Era una decisión comprensible, humana y práctica. Pero Ruth no se fue. Lo que Ruth dijo en ese instante ha resonado durante milenios en sinagogas, iglesias y hogares alrededor del mundo. No era una declaración política ni un contrato legal, sino algo mucho más profundo. La expresión de una lealtad que trascendía la sangre, la cultura, la conveniencia y el instinto de supervivencia. El texto hebreo registra sus palabras en Ruth 1, versículos 16 y 17. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a Montosim, donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Cada línea de ese juramento era la renuncia voluntaria a una parte de sí misma, entregada libremente a otra persona. Lo que hace aún más extraordinario este momento es el contexto en que ocurre. Ruth no estaba eligiendo a un esposo joven y prometedor, ni riqueza, ni seguridad. Estaba eligiendo a una anciana amargada. El propio texto nos dice que Noemí pidió a quienes la conocían que la llamaran Mara, que significa amargura, sin tierra, sin dinero y sin esperanza aparente. Ruth eligió quedarse precisamente cuando no había ninguna razón humana para hacerlo. Y en esa elección radical, algo divino comenzó a moverse. Los teólogos han debatido por siglos qué impulsó exactamente a Ruth en ese momento. Algunos señalan el amor filial cultivado en 10 años de convivencia. Y otros ven en sus palabras una conversión genuina y profunda. Cuando dijo, «Tu Dios será mi Dios», no era una fórmula vacía. Era una declaración de fe hecha en el peor momento posible, sin pruebas de que ese Dios la conocía, la aceptaba o la rescataría. Era fe desnuda, fe sin red de seguridad. Y así llegaron las 2 mujeres a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. El pueblo se conmovió al verlas, y las mujeres de la ciudad preguntaban, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía que ya no la llamaran así, que la amargura la había consumido, que había salido llena y vuelto vacía. Pero lo que Noemí aún no podía ver era que regresaba acompañada de algo que no tenía precio: la lealtad silenciosa de una extranjera cuya historia estaba apenas comenzando. La semilla de la redención ya había sido plantada en el corazón de una mujer
que no pertenecía a Israel, y solo faltaba que la mano invisible de Dios la hiciera florecer. Pero antes de continuar con esta historia increíble, si estas palabras están tocando tu corazón, este es el momento de suscribirte a este canal y dejar tu me gusta en este video. Tu apoyo nos permite seguir trayendo relatos como este que han transformado vidas durante miles de años. Ahora sí, acompáñanos. La mañana en que Ruth salió por primera vez a los campos de Belén debió haber sido fría y silenciosa, como suelen ser los amaneceres en la región de Judá, durante la cosecha de la cebada. Ella no conocía a nadie en esa ciudad. No tenía tierra propia ni conexiones familiares que pudieran facilitarle el camino. Solo tenía una determinación callada y una necesidad urgente: alimentar a Noemí, la anciana a la que había prometido no abandonar jamás. La ley mosaica, en su profunda misericordia social, establecía una institución llamada el espigueo. Según lo escrito en Levítico 19, versículos 9 y 10, los dueños de los campos no debían segar hasta los bordes de sus cosechas, ni recoger lo que caía al suelo durante la siega. Esas espigas olvidadas y esos bordes sin cosechar eran reservados deliberadamente para los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Era la red de seguridad social de Israel, tejida directamente en su legislación sagrada. Ruth conocía su lugar en esa estructura. Era extranjera y viuda, exactamente el tipo de persona para quien esa ley había sido diseñada. Con una humildad que el narrador bíblico registra con cuidado, ella pidió permiso antes de entrar al campo, como lo relata Ruth 2, versículo 7. Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. No entró con arrogancia ni con desesperación, sino con dignidad y respeto. Cualidades que no pasarían desapercibidas. Lo que Ruth no sabía era que el campo al que había llegado pertenecía a un hombre llamado Boaz. Y lo que hace ese detalle tan extraordinario es la forma en que el texto lo presenta. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, según Ruth 2, versículo 3. El verbo hebreo utilizado sugiere que ocurrió por coincidencia, como si fuera un evento casual y fortuito. Pero el lector atento reconoce de inmediato que en las Escrituras no existen las coincidencias. Hay providencia divina disfrazada de azar. Boaz era un hombre poderoso e influyente en Belén, descendiente de la tribu de Judá. Y lo que la narración revela pronto es que era pariente de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. Este detalle genealógico, que en una primera lectura podría parecer secundario, es en realidad la pieza central del engranaje que Dios estaba moviendo desde las sombras. Boaz no era solo un terrateniente generoso. Era un eslabón vivo en la cadena de la redención, que estaba a punto de activarse. Cuando Boaz llegó a su campo aquella mañana y saludó a sus trabajadores con las palabras «El Señor sea con vosotros», el ambiente de ese campo ya nos habla de un hombre que vivía su fe en lo cotidiano, no solo en lo ceremonial. Fue en ese mismo momento cuando sus ojos cayeron sobre aquella mujer desconocida que espigaba con diligencia entre las gavillas. Le preguntó a su capataz quién era ella, y la respuesta que recibió pintó el retrato de una joven extraordinaria. Era la moabita que había venido con Noemí desde Moab, que había pedido permiso con respeto y que no había descansado desde el amanecer. Lo que ocurrió a continuación es uno de los momentos más hermosos del libro. Boaz se acercó directamente a Ruth y le habló con una calidez y una generosidad que iban mucho más allá de la obligación legal. Le dijo que no fuera a espigar a otro campo, que se quedara cerca de sus siervas, que bebiera del agua que sus siervos sacaban cuando tuviera sed. En un mundo donde una mujer extranjera y sola era sumamente vulnerable,
Boaz le ofreció protección explícita y sin condiciones. Sus palabras, registradas en Rut 2, versículos 11 y 12, son de una belleza sobrecogedora. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías. El Señor recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cada frase de ese discurso revela que Boaz había escuchado la historia de Rut antes de conocerla, que la fama de su lealtad había llegado antes que ella misma. En una ciudad pequeña como Belén, la historia de la moabita que había renunciado a todo para quedarse con una anciana sin futuro había circulado entre la gente, y Boaz la había escuchado con atención. Su acto de generosidad no era ciego ni impulsivo. Era una respuesta consciente y deliberada a una virtud reconocida. Boaz veía en Rut algo que muchos en Israel podrían haber ignorado por el simple hecho de su origen extranjero: la imagen viva de una fe genuina y de un amor que no negocia. Rut cayó rostro en tierra ante él, sobrepasada por tanta bondad inesperada. Su respuesta es profundamente conmovedora en su humildad. Le preguntó por qué había encontrado gracia ante sus ojos, siendo ella una extranjera. La palabra que usó en el texto hebreo es nokriyah, que significa forastera, alguien que no pertenece al grupo, que está fuera del círculo del pacto. Pero Boaz ya estaba actuando como si ese círculo pudiera expandirse, como si la gracia de Dios no conociera fronteras geográficas ni étnicas. Esa tarde, Boaz fue más allá todavía. Invitó a Rut a comer con sus segadores, le dio pan tostado y la sirvió con sus propias manos hasta que quedó satisfecha y le sobró comida. Después, en privado, ordenó a sus siervos que dejaran caer deliberadamente algunas espigas del manojo para que ella pudiera recogerlas, y que no la reprendieran ni la avergonzaran bajo ninguna circunstancia. Lo que la ley exigía como mínimo, Boaz lo transformó en una abundancia generosa y discreta, porque entendía que la misericordia verdadera siempre va más lejos que la obligación. Al caer la tarde, Rut regresó a Noemí cargando casi una efa de cebada, una cantidad sorprendentemente grande para un solo día de espigueo. Cuando Noemí vio la abundancia que su nuera traía, supo de inmediato que algo fuera de lo ordinario había ocurrido en aquel campo. Preguntó en dónde había trabajado Rut, y cuando escuchó el nombre de Boaz, su reacción fue de una emoción que ya no podía contener. «Bendito sea el del Señor», exclamó Noemí, y luego añadió algo que transformaba completamente el significado de todo lo ocurrido ese día. Boaz era pariente de ellas. Era uno de sus Goel, sus parientes redentores. Esa palabra hebrea lo cambiaba todo de un instante a otro. Boaz no era solo un hombre generoso que había tenido compasión de una extranjera pobre. Era el hombre que, según la ley de Israel, tenía tanto el derecho como la responsabilidad de rescatar a la familia de su pariente fallecido, de redimir su tierra, de restaurar su nombre y su herencia. La providencia divina, que se había disfrazado de coincidencia durante todo el día, se revelaba ahora en su verdadero rostro. Rut había llegado al campo correcto. Había encontrado al hombre correcto, en el momento exacto que Dios había dispuesto desde mucho antes de que ella diera su primer paso en tierra de Judá. Hay momentos en la historia sagrada en que el cielo y la tierra parecen tocarse, en que los hilos invisibles de la providencia divina se tensan hasta el punto en que incluso los ojos más escépticos pueden verlos. Lo que estaba a punto de ocurrir en la pequeña ciudad de Belén no era simplemente el rescate de dos mujeres sin futuro.
era el movimiento silencioso de un plan eterno que se había puesto en marcha mucho antes de que Ruth naciera, mucho antes de que Elimelec abandonara Judá por el hambre, mucho antes de que ninguno de nosotros pudiera imaginar a dónde llevaba ese camino polvoriento. Noemí, cuya amargura había nublado su visión durante semanas, comenzó a ver con claridad renovada lo que la mano de Dios estaba tejiendo. Instruyó a Ruth con palabras cargadas de sabiduría y de una esperanza recién recuperada. Debía ir a la era donde Boaz aventaba la cebada esa noche, y después de que él comiera y bebiera, y su corazón estuviera contento, debía acostarse a sus pies y cubrirse con el borde de su manto. Era un gesto profundamente simbólico en la cultura israelita antigua, un acto de petición formal que invocaba la institución del pariente redentor y que requería una valentía extraordinaria de parte de una mujer extranjera y sin nombre en esa ciudad. Ruth obedeció con la misma lealtad radical que había definido cada una de sus decisiones desde aquella encrucijada en el camino a Belén. A medianoche, Boaz se despertó sobresaltado y encontró a una mujer a sus pies. Le preguntó quién era, y la respuesta de Ruth, registrada en Ruth 3, versículo 9, fue a la vez una presentación y una petición solemne. «Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano». Con esas palabras, Ruth estaba invocando la ley del Goel, el pariente redentor, y poniéndose a sí misma bajo la cobertura y la responsabilidad de un hombre honorable. La respuesta de Boaz es uno de los discursos más nobles del Antiguo Testamento. No se sobresaltó, no la rechazó, no la cuestionó por su origen moabita. Por el contrario, le dijo que no tuviera miedo, que había actuado bien, que toda la ciudad sabía que ella era una mujer virtuosa. Y luego añadió algo que revela la profundidad de su carácter. Reconoció abiertamente que había un pariente más cercano que él, uno con mayor derecho legal a actuar como redentor, y prometió que si ese hombre no quería cumplir su deber, él lo haría sin demora. Era una promesa hecha en la oscuridad, testificada solo por el silencio de la era y la presencia de Dios. A la mañana siguiente, Boaz fue directamente a la puerta de la ciudad, el lugar donde los ancianos se reunían para los asuntos legales y administrativos de Belén. Llamó al pariente más cercano y lo hizo sentarse junto a 10 ancianos que actuarían como testigos formales del proceso. Boaz planteó el caso con una transparencia jurídica impecable. La tierra de Elimelec estaba disponible para ser redimida, y el primer derecho de rescate correspondía a ese pariente. El hombre aceptó inicialmente, pero cuando Boaz añadió que junto con la tierra venía la obligación de casarse con Ruth la moabita para perpetuar el nombre del muerto sobre su herencia, el pariente dio un paso atrás. La razón que dio fue práctica. No podía redimir esa herencia sin poner en riesgo la suya propia. Y así, con el gesto ritual de quitarse el sandal y entregárselo a Boaz, renunció públicamente a su derecho de redención. Era una costumbre antigua que sellaba los tratos en Israel, un símbolo de transferencia de responsabilidad que todos los presentes comprendían perfectamente. Con ese gesto, el camino quedó completamente despejado, y Boaz lo anunció ante todos los testigos con palabras resonantes. Él redimía todo lo que había pertenecido a Elimelec, a Mahlón y a Kelión, y tomaba a Ruth la moabita como su esposa. La respuesta de los ancianos y del pueblo que estaba en la puerta fue una bendición colectiva de una belleza extraordinaria. Invocaron sobre Ruth el nombre de Raquel y de Lea, las madres fundadoras de Israel, equiparando a esta mujer extranjera con las matriarcas del pueblo elegido. Es difícil exagerar el peso de ese momento. Una moabita, una mujer de un pueblo que la ley consideraba excluido, estaba siendo recibida públicamente
en el corazón mismo de la herencia de Israel, bendecida con los nombres más sagrados de la historia de las mujeres hebreas. Boaz y Ruth se casaron, y el Señor, en su misericordia generosa, abrió el vientre de Ruth. Concibió un hijo, y cuando ese niño nació, las mujeres de Belén se acercaron a Noemí con una proclamación que cerraba el círculo de dolor y redención de una manera perfecta. Bendito sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente redentor, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y luego dijeron algo aún más hermoso, registrado en Ruth, versículo 15. Que esa nuera que la amaba, que valía más que 7 hijos, le había dado ese niño. Una extranjera era ahora celebrada como más valiosa que 7 hijos varones. La medida más alta de bendición en aquella cultura. El niño fue llamado Obed. Y aquí es donde la historia de Ruth deja de ser solo una historia familiar, para convertirse en una de las revelaciones genealógicas más impactantes de toda la Escritura. Obed fue el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David, el rey más grande de Israel, el hombre según el corazón de Dios, el pastor que mató a Goliat, el poeta que escribió los salmos, el monarca cuyo trono Dios prometió establecer para siempre. En el árbol genealógico del rey David, en la rama que sostenía toda esa grandeza, había una mujer moabita que un día decidió no volver a su casa. Pero el linaje no terminaba allí. Siglos después, el Evangelio de Mateo abre el Nuevo Testamento con la genealogía de Jesucristo, y en esa lista solemne de nombres que conecta a Abraham con el Mesías, el nombre de Ruth aparece con toda claridad en Mateo 1, versículo 5. De todos los nombres que Mateo podría haber omitido, eligió incluir a Ruth la moabita, haciendo de ella una de las solamente mujeres mencionadas en esa genealogía sagrada. La extranjera estaba en el árbol de Jesús, no como una nota al pie, sino como una rama esencial. Lo que esta historia nos revela, con una profundidad que crece cada vez que nos detenemos a contemplarla, es que Dios no elige a sus instrumentos según los criterios que los hombres usan para valorar a las personas. Ruth no tenía sangre israelita, no tenía tierra, no tenía posición, ni riqueza, ni conexiones. Tenía lealtad, tenía fe desnuda y tenía la disposición de ir a donde Dios la llevara, incluso cuando ese camino parecía conducir a ningún lado. Y eso fue suficiente para que el Señor la colocara en el centro de su historia de redención. Hoy, cuando alguien se siente extranjero, cuando alguien cree que su origen lo excluye de la gracia de Dios, cuando alguien piensa que su historia tiene demasiadas pérdidas para ser rescatada, el libro de Ruth responde con una claridad irrefutable. La fidelidad silenciosa en los campos ordinarios de la vida cotidiana es el terreno donde Dios planta las semillas de su propósito más grande. Ruth no lo sabía cuando salió a espigar aquella mañana fría en Belén. No lo sabía cuando pronunció su juramento en el camino polvoriento de Moab. Pero Dios ya lo sabía desde antes de que ella diera su primer paso. Y cada uno de esos pasos la acercaba, sin que ella lo viera, al centro exacto de su eterno y maravilloso plan.